Hola, ¿cómo están? Esta es una grabación para nuestra clase de álgebra. Entonces lo que vamos a hacer es continuar desarrollando o estudiando un poco la lógica, ¿sí? Pero ahora vamos a ver la parte de signos de agrupación, que eso es algo muy importante, ¿no? Es como los puntos y comas, los signos de puntuación cuando uno escribe o lee algún libro. Entonces es muy importante. Por ejemplo, mira, ¿cómo interpretamos la siguiente proposición? Esta proposición. ¿Qué quiero decir cuando decimos cómo interpretamos? O sea, ¿qué operación primero vamos a hacer? ¿El entonces o el y? En otras palabras, ¿el condicional o la conjunción? ¿Cuál operacional? Bueno, tengo dos alternativas. Podría primero empezar con la condicional y después calcular la conjunción. Es decir, eso hago primero y esto hago después. O podríamos ir de esta otra manera. Primero hago el y, posteriormente hago el entonces. ¿De acuerdo? Pero esto es ambiguo, ¿no? Entonces, para evitar esta ambigüedad, usamos signos de agrupación, como por ejemplo los paréntesis, los corchetes y las llaves. Así, bajo estos símbolos, bajo estos signos de agrupación, ya no va a haber ninguna confusión para entender esta proposición inicial. Por ejemplo, si consideramos estos signos de agrupación que englobe a esto, ¿qué está queriendo decir? Bueno, está diciendo, oye, primero opera el i, ¿no? Este signo de agrupación me está diciendo, opera primero el i y después el entonces. O si el signo de agrupación estuviera de esta otra manera o dispuesto de esta otra forma, entonces estaría diciendo, oye, primero opera el entonces y después operas el i. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya no genera ninguna ambigüedad respecto a cuál operación hacer primero. ¿Ya? Entonces, sin embargo, tenemos otra alternativa, ¿no? Ya que los conectivos tienen un orden de prelación, es decir, una jerarquía. ¿Qué operación viene primero y qué operación viene después, ¿no? Siempre vamos a entender una proposición leyendo de izquierda a derecha. Entonces vamos a leerlo así, de esta manera, ¿no? En este caso, siempre de izquierda a derecha, ¿no? Como lo solemos hacer con los números, ¿cierto? Entonces, la orden de prelación, ¿en qué consiste? Bueno, el primero, proposiciones dentro de signos de agrupación. Eso es lo primero que vamos a hacer. Siempre de los signos de agrupación más interno hacia el más externo. De adentro hacia afuera, si quiere. ¿De acuerdo? Segundo, hacemos con las negaciones. ¿De acuerdo? Las negaciones. O el no, como se dice, ¿no? Como tercera relación, vamos a hacer las conjunciones. Es decir, el i. Cuarta, las disyunciones. Es decir, el o. Después seguimos con las condicionales, es decir, el entonces. Y finalmente acabamos con las bicondicionales, es decir, el sí, solo sí. Observen que en clases hemos dicho que las conjunciones son como una especie de multiplicación lógica y las disyunciones una especie de suma lógica. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden de ustedes, ¿no? Cuando hacían cálculos en la aritmética elemental, ¿qué primero hacían antes? ¿Una suma o un producto? El producto se hace primero, ¿cierto? Y después se hace la suma. Bueno, eso es una analogía que tienen que ir recordando un poquito. Bueno, en este caso, tomamos esta proposición compuesta, mire, y ahora la cuestión aquí es, oye, ¿qué operación voy a hacer? Hay un mar de operaciones, un mar de conectivos, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, como yo no veo ningún signo de agrupación, entonces vamos con la segunda opción, negaciones. Entonces, primero hago negaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer las negaciones, calculo las negaciones, ¿no? Es como el primer paso. Segundo paso, ¿qué dice? Conjunciones, es decir, los is. ¿Dónde hay aquí? No hay i. Fíjate que estamos yendo de izquierda a derecha. No hay is. Bueno, entonces pasamos con las disyunciones. Ah, aquí hay un o. Entonces, como segunda operación, vamos a hacer el o. ¿De acuerdo? Entonces, primero hacemos negaciones,
Después hacemos el O. Seguimos mirando de izquierda a derecha. Y aquí hay un entonces, y aquí hay un entonces. Ah, ya. Entonces uno puede decir, ¿cuál entonces hago primero? Pero como ya les mencioné, como vamos a ir leyendo de izquierda hacia derecha, primero hacemos este entonces, el que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Este entonces. Como tercera operación, calculamos este entonces. Posteriormente, calculamos el siguiente entonces, este. ¿De acuerdo? Bueno, ya calculamos las negaciones, el O, este condicional y este otro condicional. Finalmente, por orden de prelación, terminamos con el sí y solo sí, ¿no? Con el bicondicional. Ahora, podemos expresarlo de esta forma, esta proposición compuesta mediante signos de agrupación. Entonces, como dice, primero hacemos las negaciones. Entonces, bueno, aquí está. Asociamos, ¿no? Con una paréntesis para indicar que esto es lo que vamos a hacer primero. Seguidamente calculamos el O. Entonces, para hacer ese cálculo, hacemos este signo de agrupación. Entonces, está indicando que calculo esto con esto, ¿cierto? Posteriormente hacemos el entonces acá hacemos un corchetito para no repetir, ¿cierto? Entonces, eso indicaría que después de hacer el cálculo, lo último que vamos a hacer es este entonces con la E. Finalmente hacemos este otro entonces. Entonces eso indica usar pues llavecitas, como ya hemos usado paréntesis y corchetes, terminamos con llavecitas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la última operación que vamos a realizar va a estar aquí. Va a ser esta, el bicondicional. Si se dan cuenta, esta última operación que hemos realizado no está dentro de ningún signo de agrupación. Eso es muy importante observar. ¿De acuerdo? Entonces, la última operación que realicemos va a ser aquella en que no esté dentro de un signo de agrupación. Y eso es algo que es muy importante. Más ratito vamos a darle un nombre especial. Veamos este otro ejemplito. Dice interpretar usando signos de agrupación. Entonces tomamos esta proposición y esta otra. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer primero acá? Obviamente aquí no está ningún signo de agrupación. Lo que tenemos que hacer es colocar los signos de agrupación adecuados. Y como ya sabemos el orden de prelación, hacemos primero negaciones. Entonces, negamos. ¿Ya? Posteriormente, que después, entre el O y el I, ¿qué calculo primero? El I. Esa es la prelación. Este va antes que esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese término, todo esto se reduce a esta forma. Entonces, fíjate, aquí sin signos de agrupación y aquí con signos de agrupación. ¿Ya? Pasamos con esta otra. ¿Ok? Aquí tenemos I y O. Bueno, ¿cuál I hago entre estos dos? Como ya sabemos, leemos de izquierda a derecha. Entonces, primero calculamos este I. Entonces, hacemos esta primera operación. Posteriormente, hacemos con él este otro I. ¿De acuerdo? ¿Ya? Finalmente, calculamos el O. Entonces, bajo esa lógica, entonces interpretamos esto bajo este signo de agrupación. Mira, esto. Yo encierro un signo de agrupación, que en este caso sería el paréntesis, y posteriormente el corchetito. ¿Sí? Finalmente calculo la disyunción, ¿cierto? Entonces aquí estamos dando una interpretación con signos de agrupación. Pero dado la orden de prelación, a veces nos pueden dar de esta forma, entonces uno tiene que interpretar correctamente qué operación hacer primero, ¿de acuerdo? Entonces es algo muy importante, chicos, ¿no? Pero por lo general siempre se les va a dar signos de agrupación. ¿Qué tienen que hacer primero? ¿Ya? Para evitar ciertas complicaciones innecesarias. Veamos este otro ejemplito. Mira, dice, dar una interpretación simbólica de estas dos proposiciones. Bien. Me cae un rayo siempre y cuando está lloviendo y tengo mi paraguas. Mm. Veamos el inciso B. Me cae un rayo siempre y cuando está lloviendo, coma, y tengo mi paraguas. Aquí hay una diferencia, parece, digamos, una situación este, no muy importante, pero sí lo es. Esta coma va a marcar la diferencia, chicos. ¿De acuerdo? Aquí no hay ninguna coma, ¿cierto? Pero aquí sí.
Entonces ahora, primero analizaremos el A. Dice, me cae un rayo siempre y cuando está lloviendo y tengo mi paraguas. Bueno, pues ya les mencioné o ya les di en clases, ¿no? El diccionario, ¿no? De ciertas palabras con los conectivos lógicos. Entonces, siempre y cuando vendría a ser común sí y solo sí. Entonces, esto es un sí, solo sí. Esto simplemente es la conjunción, el y lógico. ¿De acuerdo? Entonces, dice simbólicamente. Lo que tenemos que hacer es simbolizar primero las proposiciones compuestas, perdón, las proposiciones simples, ¿no? Entonces vamos a simbolizar. P que sea, me cae un rayo. Q que sea, está lloviendo. Y finalmente R que sea, tengo mi paraguas. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, la orden de prelación dice primero hago el sí, perdón, primero que hago el I, ¿cierto? Entonces, aquí hay una situación. Vamos a expresar de manera simbólica. Aquí está. P, sí, solo sí, Q y R. Como la prelación va primero con la conjunción, esta operación la hago primero. Esto. Por eso lo coloco en signos de agrupación. Y finalmente hago el sí, solo sí. Entonces, bajo este término, el inciso A simbólicamente se expresa de esta forma. ¿De acuerdo? Ya, aquí estamos haciendo con la orden de prelación. Ahora vayamos con el otro caso. El inciso B dice, me cae un rayo siempre y cuando está lloviendo, coma, y tengo mi paraguas. Entonces, este coma está separando toda esta frase de esta otra. Eso dice coma, separa todo esto respecto a esta otra. Entonces, simbólicamente, esa coma representa un signo de agrupación. Entonces, podemos hacer entonces de esta manera. Dice, oye, recuerda, siempre y cuando es un sí, solo sí. Entonces, aquí sería, me cae un rayo si solo sí está lloviendo. Entonces, eso es lo primero que voy a calcular. Entonces, ahí interviene el signo de agrupación. P, sí y solo sí, Q. Cierro el signo de agrupación y finalmente, ¿qué hago? Calculo el I. ¿De acuerdo? Miren esa sutileza, chicos. En símbolos está completamente claro. ¿Qué es lo que voy a hacer que el primero? El I. Ahora, si está con signo de agrupación, ¿qué es lo que primero hago? El sí, solo sí. Y después hago el I. ¿No? Esos representan las comas, chicos. Van a tener mucho cuidado, ¿sí? A la hora de simbolizar. Bueno, ahora sí vamos a definir lo que había mencionado hace rato, ¿no? Hace instante. Definición. Dice, un conectivo es principal si no se encuentra dentro de un signo de agrupación. Eso es un conectivo principal, ¿no? Aquí ojitos. Podemos entender el conectivo principal como el último conectivo en operar. Es lo último que vamos a calcular. ¿De acuerdo? Entonces, veamos este inciso A. En esta proposición compuesta, ¿cuál es el conectivo principal? Bueno, sería en el caso del entonces, porque este está fuera de todo signo de agrupación. ¿De acuerdo? El inciso B, acá está. Entonces, observemos que el sí y solo sí es el conectivo principal. Ah, perdón, ese no es el conectivo principal. No, 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 no. ¿Por qué? Porque está dentro de un signo de agrupación. Aquí hay un pequeño error, pero vamos a corregirlo, ¿no? Este es el conectivo principal. Ese de ahí. Ahora sí, ¿no? El sí solo sí no es, porque está dentro de un signo de agrupación. El O. El O no está dentro, está fuera de cualquier signo de agrupación. Entonces vendría a ser que la última operación en calcular. ¿De acuerdo? El O. Respecto al inciso C, bueno, vemos que el I, el entonces y el O, en este caso, están dentro de signos de agrupación, y también el entonces. Sin embargo, el conectivo no, la negación, no está dentro de un signo de agrupación. Entonces, este vendría a ser el conectivo principal. Nosotros vamos a abreviar CP como conectivo principal, chicos. ¿Ya? No olvidemos eso. Muy bien, entonces ese es el conectivo principal. Ok, ahora vamos a ver la parte de tautologías y contradicción. Pues para ello vamos a definir un concepto importante.
Una forma proposicional, vamos a abreviar por FP, es aquella formada por una o más proposiciones lógicas relacionadas mediante los conectivos lógicos. Notación. Bueno, en símbolos a las formas proposicionales vamos a anotarlas por mayúsculas. P, Q, R, etc. O si quieren, P sub 1, P sub 2, etc. O Q sub 1, Q sub 2, etc. Y así sucesivamente. Ya se dan cuenta ustedes cómo simbolizarla. Las formas proposicionales, ¿de acuerdo? Con mayúsculas. Veamos algunas notitas. Primera nota. Las variables proposicionales, es decir, las proposiciones atómicas, ¿de acuerdo? Las variables proposicionales son formas proposicionales, no se olviden. Ahora, si P, fíjate la notación, y Q son formas proposicionales, entonces también lo son su negación con la conjunción, ¿eh? P o Q, P y Q, P entonces Q, P si solo si Q, y finalmente P o Q, pero este es el O, la disyunción excluyente, o si quieren, la diferencia simétrica también que se llama, ¿de acuerdo? Entonces, estos también son formas proposicionales, ¿sí? Ejemplo, esa es una forma proposicional. Aquí tenemos, claro, tú dirás, pero oye, le estás dando un nombre más raro a lo que conocemos como proposición molecular o proposición compuesta. Sí, de alguna forma sí, ¿no? Pero ahorita les voy a dar el enfoque, ¿ya? Pero esto es una forma proposicional. Ahora se darán cuenta que aquí el conectivo principal es este entonces, porque está fuera de un signo de agrupación, ¿no? Esta es otra forma proposicional, cuyo conectivo principal es el no, ¿cierto? Entonces ambos son formas proposicionales. Ahora, respecto a lo que comenté, ¿no? Hace instantes, ¿no? Si detectamos el conectivo principal, ¿cierto? Podemos dar su esquema, de tal forma que sea más, digamos, compacta, más fácil de entender, más fácil de captar la cuestión, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos esta forma proposicional. Muchas letras, muchos entonces, ¿no? Muchos signos, muchos símbolos. ¿Cuál es el conectivo principal? Este de aquí. Ese es el conectivo principal. Pero más allá de que vea mucha letra, lo que tengo que hacer es abstraer un poquito esto, ¿cierto? Entonces yo puedo verlo a esta partecita, corchete, el primer corchete como P. Entonces este P es una forma proposicional. Noten que una forma proposicional está hecha de variables proposicionales, ¿no? Enlazadas con conectivos lógicos. Eso se dice en la definición. Y en vez de todo esto, pues coloco P. Análogamente, este otro corchetito. Este corchetito lo puedo poner como Q. Así que, ¿cuál es el esquema de esto? Simplemente sería P entonces Q, donde P es esta proposición compuesta y Q es esta otra proposición. Fíjate que estamos abstrayendo, ¿no? Un poquito. Así que básicamente es un entonces esto. Más allá de que el P sea así de complicado y el Q también. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que tener esa cualidad de abstraer las cositas un poco. ¿Ya? Ok. Ahora, la pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo determinamos el valor de verdad? El valor de verdad de una forma proposicional. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a evaluar, ¿no? O calcular, si quieren, su conectivo principal. ¿Cómo? Utilizando pues las tablitas de verdad, ¿no? Por ejemplo, evaluar esta forma proposicional. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar el conectivo principal aquí, chicos. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Entonces, ¿cuál es el conectivo principal? Aquel conectivo que no esté dentro de un signo de agrupación, y ese sería este sí solo sí. Este, no este. Fíjate que hay una diferencia. ¿Ya? Este es el conectivo principal. Esta es la última operación que vamos a calcular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hacemos la tablita. ¿Cuántas variables tiene? Solo dos. Entonces mi tabla de verdad va a tener 4 filas. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces, como ya sabemos,
construir la tabla de verdad. Aquí coloco 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ¿cierto? Bueno, y aquí lo estoy marcando con estilo principal con rojito para darnos cuenta un poquito, ¿cierto? Ok, entonces vamos viendo. Generalmente, chicos, a veces debajo de la variable proposicional colocan sus valores de verdad. Entonces aquí abajo podrían colocar 1, 1, 0, 0. Abajo del Q, 1, 0, 1, 0. Y así con las demás, por lo general. ¿Ya? No por lo general, digamos, algunos libros, algunos textos y algunos docentes manejan esa situación. ¿De acuerdo? Otros simplemente observan las columnas indicadas para hacer el cálculo correspondiente. ¿Ya? Nada más. Bueno, entonces vamos a ir calculando, chicos. Como este es el conectivo principal, esto es lo último que vamos a hacer. Ahora, ¿qué hago aquí primero? Primero hago esto, hago los entonces, ¿de acuerdo? Porque están dentro de un signo de agrupación. Entonces, primero hago los entonces, ¿ya? Entonces hago el entonces. P, entonces Q. Entonces calculamos. Cuando un condicional es falso, cuando P es 1 y Q es 0, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Aquí. 1, 0. Entonces, esto vendría a ser 0. Caso contrario es 1. 1, 1, 1. Ahora acá, vamos a calcular Q entonces P. De igual forma, pero ojo, ahora Q es la hipótesis y P es la conclusión. Entonces, cuando un condicional es falso, cuando Q es 1 y P es 0. Q es 1 y P 0, ¿dónde estamos? Aquí. Q es 1 y P es 0. En ese caso, esto es 0. Caso contrario, siempre es 1. Listo. Ya hemos calculado este paréntesis y este otro paréntesis. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos el I con esta columnita y esta columnita. Pero recuerda, el I es como el producto. Entonces ahí fácilmente lo hacemos, ¿no? 1 por 1, 1, 0 por 1, 0. 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Listo, ya calculé esto. Entonces ya tengo el valor de toda esta proposición. Es esta columna verdecita. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular el sí, solo sí. Bueno, entonces aquí, en esto, ¿cómo hacemos? Bueno, cuando un bicondicional es verdadero, cuando ambos tienen los mismos valores de verdad. Entonces aquí 1, 1, entonces esto es 1, 0, 0, entonces esto es 1. Caso contrario, 0, 0, 0. Listo. Ya está. Ya calculé esto y yo ya tengo el valor de esto, de esta expresión. Lo que tenemos que hacer es ahora calcular esta columna amarilla con la columna verde, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, calculamos, pero estamos con el bicondicional. Entonces, cuando un bicondicional es verdadero, cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, aquí veo 1 y aquí veo 1. Entonces, aquí calculamos como 1. Aquí veo 0 y aquí veo 0. Entonces, esto sería 1. 0, 0. Entonces, es 1. 1, 1. Entonces, es 1. Listo. Entonces, el valor de verdad de toda esta proposición es 1. Esta es la columna principal, chicos, ¿no? La columna principal, aquella columna donde está bajo el signo o el conectivo principal. Esa sería la columna principal. Siempre vamos a observar esta. ¿Ya? Ahora, veamos lo siguiente, ¿no? Ojitos, dice. Vemos que la forma proposicional anterior es verdadera sin importar los valores de verdad de las variables proposicionales que la componen. Si se dan cuenta, siempre me da verdadero. 1, 1, 1. No importa si P es verdad y Q es verdad, verdadero. Todo esto es verdad. Ahora, si este es verdad y este es falso, no importa esto qué cosa es. ¿Verdad? ¿Qué pasa si ahora si este es falso y Q es verdad? ¿Qué me da todo esto? Verdadero. ¿Qué pasa ahora si los dos son falsos? 0, 0. Todo esto es verdadero. Entonces, esta proposición compuesta, si quieren, esta forma proposicional, siempre es verdadera, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que la forman. Siempre va a ser verdadera. Eso es algo de distinguir o de destacar. Ahora, puede suceder que todo sea cero, o puede suceder también que algunos sean unos y otros ceros.
Puede suceder, pero en este caso todito me da 1. Entonces es algo especial, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es definir precisamente esos conceptos. Su definición. Ser P una forma proposicional. Entonces, primero, P. Recuerda que P una forma proposicional, chicos, ¿no? Digamos, este P puede tener esta forma, esta estructura. O sea, dentro de este P hay un montón de cosillas dentro, internas. ¿De acuerdo? No solamente una variable proposicional, puede ser o puede tener esta estructura, una forma proposicional. Ojo con eso, chicos, ¿ya? Entonces, decimos P es una tautología si el valor de verdad de esa forma proposicional es 1, es decir, verdadera. ¿Ya? 2. P es una contradicción si el valor de verdad de P es 0. Tercera, P es una contingencia si ni P es tautología ni P es una contradicción. A eso yo llamo contingencia. Ahora vamos a ver un poco de notación. La tautología lo vamos a denotar como V, V grande, V mayúscula, perdón, V mayúscula, ¿ya? Y la contradicción por F mayúscula. Entonces, para mí esto es tautología y contradicción. Otros manejan esto, ¿no? T por tautología y C mayúscula por contradicción, ¿de acuerdo? Otros manejan 1 por tautología y 0 por contradicción. ¿De acuerdo? Pero aquí hay una sutileza, nosotros estamos manejando otra idea para el 1 y el 0, ¿no ve? Entonces todo depende de la notación que inicialmente hemos adoptado. Bajo esa situación nosotros decimos V mayúscula es tautología y F mayúscula es una contradicción. Como denotas contingencia, no es necesario dar una notación respecto a este hecho, ¿ya? Lo importante es que sea tautología o contradicción, ¿ya? Es un mayor de las cosas. Veamos este ejemplito. Dice, mostrar que la siguiente forma proposicional es una tautología. Tautología. Entonces, esta es la forma proposicional. Ahora, vamos a identificar el conectivo principal. ¿Cuál sería el conectivo principal? Bueno, el sí, solo sí. Claro, aquí me olvidé de esta partecita, ¿no? Ahí está. Ahora sí, completamente claro. ¿Cierto? Este es el conectivo principal. ¿Ya? El que está fuera de un signo de agrupación. Ese es el conectivo principal. Entonces ahora, bueno, yo puedo verlo. Recuerda que tanto P como Q, fíjate, son mayúsculas. O sea, este P puede tener esta estructura, repito, y el Q puede tener esta estructura. O sea, no solamente, chicos, son variables proposicionales como ya hemos hecho en unas tablas de verdad normales, ¿no? No, esto puede tener muchas cosas dentro y el Q también. ¿De acuerdo? Tengan cuidado en eso, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a colocar esto. Y hemos visto que el conectivo principal es este, sí, solo sí, que aquí lo escribí con rojito, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, las negaciones. Pues vamos a ver, aquí no hay negación, aquí sí, entonces calculo primero esto y aquí también, entonces calculo. Entonces debajo de no Q coloco Q, ¿qué es? 1, 0, 1, 0. Entonces, ¿qué sería no Q? 0, 1, 0, 1. Aquí veo no P. ¿Qué es P? 1, 1, 0, 0. Entonces, ¿qué sería no P? 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Listo. Entonces, ya calculé las negaciones. A continuación, vamos a hacer los que están dentro de un signo de agrupación. Este I. Y después este I. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos con este I. Entonces, ahora voy a calcular el I con P y con no Q. Recuerda que no Q tiene estos valores de verdad. Entonces, ahora P, ¿qué es? 1. Recuerda que el I es como la multiplicación. Entonces, hacemos 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. ¿Listo? Ya calculé esto. Este primer paréntesis está calculado en esta columna verde. Análogamente hago aquí, ¿cierto?
¿Ok? Entonces voy a calcular este paréntesis, es decir, voy a calcular el I. Pero ahora con Q y no P. ¿Pero qué es Q? Es estos valores. 1, 0, 1, 0. Y calculamos. 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0 por 1, 0. Listo, ya calculé este otro paréntesis. Listo, muy bien. ¿Qué calculamos ahora? El O. Vamos a calcular el O. Entonces, este paréntesis tiene su valor de verdad en la columna verde. Este otro paréntesis tiene su valor de verdad, la columna verde, esta columna. Vamos a calcular los dos con el O. Pero ahora recuerda, el O es como la suma, ¿no? Una suma lógica. Entonces, 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y 0 más 0, 0. Bueno, zanjado todo esto. Entonces, el valor de verdad de esto me da la columna amarilla. Finalmente, ahora hacemos este otro. La disyunción excluyente. Calculamos esto, ¿no? Y cuando una disyunción excluyente, ¿no?, es verdadera, cuando los valores de verdad de P y Q son diferentes. Entonces aquí estos son diferentes, por tanto es verdad, todo esto. Aquí son diferentes, por tanto esto es verdad. Caso contrario, falso, falso, falso. Listo. Entonces ya hemos calculado este otro. Entonces tenemos finalmente la columna amarilla, que es el cálculo de toda esta expresión, y esta columnita blanca, que es el cálculo para esta otra expresión. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular el sí solo sí. Con esta columna y con esta otra columna amarillita. Pero ahora recordemos definición. Definición del sí solo sí. El sí solo sí es verdad cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Entonces aquí veo 0 y aquí veo 0. Por tanto, ¿cuánto es? 1. Aquí veo 1, 1 y aquí también. Entonces esto es 1. Aquí veo un 1, aquí veo un 1. Entonces esto es 1. Aquí veo un 0 y aquí veo un 0. Entonces esto es 1. Esa es la columna principal. Columna principal que está bajo del conectivo principal. Y te dan cuenta, todo me da 1. Entonces esto efectivamente es una tautología. Una tautología. ¿De acuerdo? Entonces, en clases lo que vamos a ver es equivalencias lógicas, pero va a estar en términos de lo que hemos realizado en clases. Miren lo bonito aquí. Pero les adelanto un poquito. El O excluyente es, entre comillitas estoy hablando, equivalente a esta expresión. Así que el O excluyente está en términos del I y del no. El O excluyente. ¿De acuerdo? ¿No? Fíjate. ¿Qué es el O excluyente? Solo se da un caso, no el otro, ¿no? Entonces, se da P, entonces no se da Q. O se da Q, entonces no se da P. Y no se da P, perdón. ¿Cierto? Entonces, bueno, desde el punto de vista intuitivo, se corresponde con la parte formal que acabamos de señalar. Entonces, podríamos decir, entre comillas, que esta proposición es equivalente a esta otra proposición. Es equivalente, ¿cierto? Pero eso vamos a hablar en clase, ¿de acuerdo? Entonces ahí terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Gracias por ver el video y saludos, que estén bien. No se olviden tomar apuntes. Hasta luego, chicos.